Lo que el Señor puso en esos corazones para que les escribieran, que vaya correcto el lineamiento del Señor. Dice la palabra así en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 28. Dice así: así también Cristo también sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Vamos a elevar una palabra de oración también para el auxilio, para el socorro, para la ayuda, para la convicción y para la liberación de las atmósferas ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, es inefable, se cumple de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Y por eso acudimos a ti esta mañana, invocando tu nombre, para que auxilies nuestros pensamientos, nutras nuestro corazón y nuestro cuerpo se sane, Señor. El cuerpo sea sanado, Padre, por medio de tu palabra. Porque tu palabra sana también, tu palabra libera. Y dice la palabra que al conocerte más por medio de tu palabra, seremos verdaderamente libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lleva cautivo, lleva lejos de aquí cualquiera que se oponga o esté contrario al designio tuyo. Bendícenos por medio de tu palabra y que este mensaje, Señor, sea educativo, transformatorio, que sea edificativo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Los niños pueden salir a sus respectivas clases. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor les bendice. El Señor les anima a seguir adelante. Por los que están aquí, ¿verdad? O los que están a través del YouTube o el Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos pues tratando de llevar a cabo, hermano, un seguimiento de lo que habla la Biblia acerca de la muerte, de la resurrección y de la glorificación. Pero también antes de todo eso debemos de entender lo que es el sacrificio de Cristo. O sea, debemos de entender de que para entender la resurrección, la glorificación, la exaltación, nosotros debemos de entender también el noema de Cristo. Y a esto yo este tema le voy a llamar el noema del Mesías. ¿Por qué le llamamos el noema del Mesías? Es por el deseo, por la pasión, por la obediencia. O sea, el noema es decir, hermano, la acción de él, ¿verdad? Noema es el sentido, el por qué lo hizo, el por qué él dio su vida en rescate de todos nosotros. O sea, muchísimas personas solo entienden, un judío, un profeta, un hombre, pero a veces no entendemos el sentido del sacrificio. Ahí dice la palabra, así Cristo fue ofrecido, o sea, se ofreció, o sea, su sacrificio. Entonces, tenía sentido el por qué Él lo ha hecho. O sea, había que entender hay que entender el por qué Él fue a la cruz. Mucha gente no solo dice, fue a la cruz. Yo no sé por qué lo hizo. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya Israel ofrecía sacrificios para que fueran perdonados los pecados. Entonces, en este conjunto de palabras, en el griego, porque acuérdese que el libro de Hebreos se escribió en griego, ¿verdad? Y ahí podemos extraer la palabra noema. Noema es, hermano, es sentido, es intención, es propósito. Noema es
la intención, el intento. Noema es digamos, el entendimiento, el propósito. Todo eso lo abarca el noema. Entonces por eso me di a la tarea de investigar esto, ¿verdad? Lo que es el noema del Mesías. O sea, ¿a qué se debe ese intento? ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento en su sacrificio? Y lo primero que yo noto es de que, hermano, qué triste, de veras, qué triste es de que usted viva una vida sin sentido. O sea, qué triste es que usted no entienda las cosas. Qué triste es que usted no tenga ningún propósito en la vida. Entonces para eso vamos a investigar esto, para que, o sea, ¿por qué nosotros o por qué no intentamos, hermano, muchas cosas que anhelamos? Aquí ya vemos mucho que nos quedamos solamente en el pensar y no lo intentamos. Nos quedamos mucho en si lo hago o no lo hago, lo llego a realizar o no. Entonces a eso yo le llamo el noema del creyente, el deseo del creyente también. Entonces tenemos que entender de que todos nosotros debemos de aprender a intentar algo, así como nuestro Señor intentó su sacrificio, porque Él intentó evadir primero muchísimas cosas, pero a la final Él no buscó la voluntad de Él, sino que buscó hacer la voluntad del Padre. Entonces yo quiero desarrollar este tema de que tiene sentido el sacrificio de Cristo. O sea, su sacrificio no fue en vano. Su entrega, su obediencia fue total. Su sumisión fue total. No hay hermano, no hay error. Entonces eso me llamó la atención, porque yo estaba predicándole a usted la hora de la glorificación de Él, pero para yo explicar la hora de la glorificación, me di a la tarea esta: ¿qué, por qué, para qué o cómo? ¿Tenía sentido lo que Él hizo? ¿Tiene sentido lo que Él hizo? Entonces yo sí creo que tiene sentido. He aprendido a entender que tiene sentido lo que Él hizo, que tiene entendido su sacrificio. O sea, el sacrificio de Él es la ofrenda mejor dada al Padre. Es la expiación más perfecta. O sea, es la comunión más íntegra. O sea, fue la ofrenda, expiación, y fue la comunión más, pero más justa. A eso le llamo sacrificio, y por eso tiene sentido la ofrenda de Cristo, la expiación y la comunión que Él tenía para llegar a cumplir la obra redentora. Entonces yo me doy a la tarea y averiguo: ¿tiene sentido la sangre de Cristo? ¿Tiene sentido el derramamiento que Él tuvo en el Calvario? Claro que sí. Porque dice en Levítico capítulo 17, verso 11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os las he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, lo que hace la expiación. Levítico capítulo 17, verso 11. Entonces ahí se me abre el panorama. ¿Cuál fue el sentido de Él de ser una ofrenda, de ser la expiación, de presentarme, hermano, su comunión de obediencia? Entonces tiene razón él ir a entregar su vida. Ahí me enseña a mí que la acción, la actitud, la devoción, la obediencia, terminar la obra por medio de su sacrificio es total, hermano. Entonces, hermano, sí tiene sentido el sacrificio de Cristo.
si tiene sentido la historia de él, si tiene sentido todo lo que él pasó, si tiene sentido todo lo que él sufrió por usted y por mí. Tiene sentido que Dios se haya despojado de aquel que él era su hijo unigénito. Tiene sentido de que Abraham había ofrecido a su hijo y estaba dispuesto a ofrecerlo, pero de pronto ahí se detiene y hay un punto, una coma ahí en la historia, y Abraham, el Señor lo detiene y le dice: ¿qué vas a hacer? Tú me pediste a mi hijo. Pero de pronto viene el Señor, y siempre el Señor va a tener, así mire hermano, aunque usted no lo crea, el Señor va a tener la ofrenda para el sacrificio en el momento propicio, hermano. ¿Y qué es lo que le estoy tratando de exponer? Porque le estoy dando base, hermano. Abraham, ahí él entendió, recibió, comprendió que el único que podía ofrecerse como sacrificio perfecto era un cordero. Entonces el cordero fue ofrecido. No lo entendió Abraham. Abraham solo creyó que era el sacrificio suplementario, el que había suplido, el que había reemplazado, pero en realidad era una profecía para tiempos como este, hermano. Después siguieron los sacerdotes arónicos, mosaicos, trayendo animales día tras día, semana tras semana, años con años, generaciones con generaciones, y el sacrificio fue repetitivo. Y la gente seguía pecando, la gente seguía desobedeciendo, la gente seguía, hermano, una vida sin sentido. Porque no tiene sentido que tú vengas a la iglesia todo el tiempo sin presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿De qué sirve estar repitiendo lo mismo, estar la misma historia repetitiva que no te transforma, que no te cambia, que siempre crees que estás en el altar cuando sabes que no estás en el altar? Entonces tenía sentido que el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre se pusiera en la cruz, hermanos. Aleluya. O sea que lo repetitivo tuyo y mío ya tiene que detenerse y ver que tenía sentido su sacrificio, porque el que repite las cosas, el que se equivoca siempre, el que está con el mismo problema de años y años, realmente anula el sacrificio de Cristo, porque lo sigue repitiendo. Hermano, ¿cuántas personas tienen problemas por repetir su pecado, por repetir su historia, por repetir su problema? Mas Jesucristo de una sola vez y para siempre tenía sentido el presentarse en la cruz y ser el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces a esto le llamo yo el noema del Mesías. O sea, el noema del Mesías es que la intención de él lo llevó a tener sentido de su sacrificio. Hay gente que celebra Pascuas, celebra Easter, celebra de cuanta cosa de Semana Santa, mas no se enfoca sabiamente a entender de que no tiene sentido lo que hacen, y es una desviación de lo que están llevando a cabo, cuando, hermano, realmente Jesucristo ya fue ofrecido una sola vez y para siempre, y anular la obra de Satanás, amado hermano. Entonces nosotros no debemos de estar repitiendo la misma historia, el mismo error, el mismo pecado, la misma rutina de decir hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Eso es el pueblo de Israel, repetitivo. El Señor les dijo: preparen un cordero, pongan los dinteles de su casa, píntenlo, hagan una marca. La sangre del cordero fue ofrecida allí. ¿Para qué? Para liberar, hermano,
para que el ángel de la muerte no tuviera potestad sobre tus hijos, sobre tu casa, para que todo primogénito fuera guardado, para que la primicia, o sea, todo primogénito era primicia. Entonces se da cuenta que lo primero, hermano, lo que a ti te pasa y a mí, lo que le pasa a la iglesia de hoy en día. Hoy a las 3:05 de la mañana me despertó el Señor diciéndome: lo que pasa, me dice, es que la iglesia ha perdido su amor por mí, me dice. Lo que pasa, me dice, es que mi pueblo, me dice, de labios me honra, pero sus corazones están lejos. 3:05 me levanta el Señor esta mañana y me dice: ¿sabes qué? Dile, han abandonado mi amor. Se les perdió el primer amor. Ya no tienen ese amor, está anulado, porque sus corazones están tras sus avaricias. 3:05 de la mañana y empiezo a escribir. Me dice el Señor: dile que se vuelvan a mí, porque si no, yo me voy a voltear la espalda a ellos. Dice: han olvidado su primer amor. Toda la semana me ha cinceleado el corazón y lo único que le he dicho: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Enséñame a amarte más. Y aquí lo tengo escrito. Me dice el Señor: diles que aman más la vida de ellos que a mí, que aman más sus placeres que a mí, que aman más sus hijos, su familia que a mí. Ahí me pegó, mano. Y yo le dije: Señor, perdóname. Entonces usted tiene que entender qué es lo que usted está haciendo repetitivo. ¿Cuál es el sacrificio repetitivo que usted cree que tiene sentido cuando no tiene sentido? Más el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, una vez, en completa obediencia y para siempre. En pocas palabras te voy a decir algo: es hora de cambiar, hermano. Cristo viene pronto y va a llevarse a los que están lineados con Él. Ahí lo dice la palabra. Y aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Ahí lo dice claro: para salvación de los que le esperan. O sea, usted no puede decir que lo espera y pecando. Usted no puede decir que está esperando a Jesús y siguiendo pecando, porque entonces está sacrificando sin sentido la vida. Está perdiendo el tiempo. Por eso Jesús vino y dijo: Padre, sí, no tiene sentido, estos son desobedientes. Padre, he de pasar esta copa, no tiene sentido. No. Y él le dijo: es una sola vez y para siempre. Una sola vez. Y por eso él sudó sangre. Por eso él sudó y por eso le pusieron la corona de espina, para entender de que el noema de él tenía sentido y que él iba a intentar lo que había decidido hacer. No te quedes con solo de voy a intentarlo. Es hora de cambiar esa metáfora que tienes aquí de decir: lo puedo hacer. Yo sí creo que Dios te puede ayudar a cambiar, y como dice el libro de Romanos, preséntate como sacrificio vivo. Así lo dice el Romano capítulo 12. De que usted y yo, ¿cómo me debo presentar? Ya tus pecados fueron perdonados. Ya tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu, toda tu alma ha sido limpiada totalmente con el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Entonces, estos tiempos, porque hoy, precisamente hoy, en Jerusalén, hoy en Israel, es que realmente se celebra la resurrección de gloria, el levantamiento de Jesús. Pero tú, como sigues con tu intención gregoriana, sigues pensando que Semana Santa es cuando Gregorio lo dice.
el calendario gregoriano. Hermano, tú sigues con esa idea de que el sol es tu calendario y que la historia que Gregorio o el calendario gregoriano, ahí te vas y te metes en esa línea, en esa frecuencia. Cuando tú sabes que el pueblo de Israel, el calendario de él es lunático, o sea, es de la luna. Ellos se ríen por el calendario de la luna, no por el calendario del sol. Entonces hoy, precisamente hoy, ellos celebran el Pesaj. Dígale que está a su lado, feliz Pesaj. Pascua. O sea, hoy es Pascua en Israel. Hoy, ¿sabe lo que es Pascua? Es pasar por alto. Pascua es salto. O sea, como que el pecado viene, lo quiere atropellar y usted salta. ¿Sabe qué es Pesaj? Ser libre por el Cordero de Dios. Aleluya. Eso es Pesaj. Pesaj es mi Pascua, mi liberación. Dígale que está a su lado. Sé libre, brother. Celebra lo que es correcto. Deja ya de estar repitiendo lo que no es. Año tras año y tras año usted deja llevar de Gregorio, el calendario gregoriano. Mas, ¿cómo usted cree que Moisés, por qué Moisés escribió que hoy es Pesaj? Porque ellos no se dirigían por el sol, ellos se dirigían por la luna. ¿Por qué tanta historia y por qué tanto alboroto? Porque 4 tripulantes hoy dieron una vuelta a la luna, cuando mucho antes ya el pueblo de Israel sabía qué había en la luna y qué hay en la luna y por qué es la luna. Usted sigue en Facebook, usted sigue en YouTube todos los pormenores de Artemesis. ¿Por qué le pusieron Artemesis a ese cohete, a esa cápsula? O sea, ¿sabe dónde viene esa línea? De Artemia, Artemisa, una diosa griega. Entonces, hermano, usted sigue los seguimientos del mundo y quiere seguir ese sacrificio sin sentido. Porque venir a la iglesia y seguir repitiendo todo el pecado y la vida que usted lleva, eso es sin sentido, hermano. Usted no va a avanzar a ningún lado. Y es hora que el pueblo de Dios predique la palabra y le diga: debe tener sentido lo que usted hace. Dígale que está a su lado que haya sentido lo que estás haciendo, brother. Si canta, que haya sentido lo que estás haciendo. Si predica y si enseña, es que tiene sentido lo que estoy haciendo. Porque usted no tiene, muchos hacemos cosas que no debemos de hacer. No tiene sentido lo que usted hace. Y usted lo sabe que está mal. Y usted sabe que su sacrificio es vano. Por eso tenemos que corregirnos y tenemos que corregir, tenemos que entender por qué Moisés, a qué se debe tanta la intelectualidad, el aseguramiento, la convicción de Moisés. Cuando él dijo que hoy, precisamente hoy, es Pesaj. Porque él entendió de que este día se conmovió, es una conmemoración de que Dios libera. Y Dios libera a su pueblo. Eso es Pesaj. O sea, el sacrificio del cordero una vez para siempre. Porque no fueron 2 veces que salieron de Egipto, fue una sola vez. Pero ¿sabe qué? El pueblo desobedeció. Dios los hubiera llevado por una línea y frecuencia de reino celestial. Pero nosotros no queremos por la desobediente que somos. Entonces, ¿a qué se debe tanta intelectualidad de Moisés y tanta cabalidad de que era Pesaj? O sea, hermano, ese noema de Jesús, ese noema del Mesías estaba ya incrustado en la palabra, estaba ya internado, estaba metido, mire, su sacrificio, su ofrenda, todo ya estaba ahí en la Torá, hermano. Y usted dirá: ¿por qué tanta cabalidad? ¿Por qué Moisés fue escogido?
¿A qué se debe? ¿Cómo es que escribió todo ese montón de libros Moisés? ¿Cómo es que tanta perfección adámica, edénica? ¿Cómo es que tanta perfección del diálogo, de la revelación de Adán? ¿Cómo Moisés pudo? Él, ¿cómo se atrevió a hablar del Edén? ¿A qué se debe? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos ya de una sola vez el sacrificio del Mesías. Pascua, la pasamos, mire hermano, la gente dice, ¿qué está celebrando? Es la Pascua, a romper y a buscar huevos, cuando en vez de meterse a estudiar qué es Pesach, qué es Pesach. Entonces hermano, Moisés obviamente fue llevado 40 días al Sinaí y ahí se le da la instrucción. Pero antes haga una recopilación, haga un resumen. Vamos a la analogía de Adán, porque no puedo invertir demasiado tiempo. Esto es para un seminario más bien. La analogía adámica. ¿Cómo es posible que Moisés tuviera tanta certeza de lo que Adán y Eva cometieron, ese grave error, pecado, ese desorden, esa desobediencia? O sea, ¿cómo es posible que él narra con toda claridad que hombre y mujer creó Dios, que vio Dios que era bueno? ¿Cómo es posible que Moisés supo el reloj número 0, o sea, donde inicia todo? Pues ahí viene así le voy a parafrasear rápido. Adán le debe de haber contado a Matusalén. O sea, Matusalén conoció a Adán. Antes de que Adán muriera, Adán le haber dicho a Matusalén: Matusalén, sí, la mujer que Dios me dio probó de lo prohibido, y yo fui desobediente, porque el único sacrificio que me pedían era la obediencia. Entonces Adán le transmitió a Matusalén, Adán le transmitió a Matusalén toda la historia. Y Matusalén, hermano, haber conocido a Sem, porque me voy a tener que saltar varios, pero me voy a Sem, el hijo de Abraham. Y Sem fue el que invocó el nombre de Dios, porque los otros 12 hicieron lo que les plació, Canaán y Jafet. Pero Sem buscó a Dios. Entonces, hermano, Matusalén le traspasó a Sem, y Sem, hermano, le traspasó a Alcana, y Alcana a Aram, y Aram se lo pasó a Moisés. O sea, Moisés tenía información de que el Señor había creado el mundo, y que desde antes de que existiera todo ya había habido un sacrificio de un cordero. Qué tremendo es entender esto. O sea, y si lo mira por eso, narrativo generacional, pero si lo mira por la revelación de Dios que lo lleva al Sinaí, ahí Moisés recibe toda la historia, toda la Biblia, y lo resume en todo: el sacrificio del cordero. Porque toda la Biblia, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se refiere a Cristo, se refiere al sacrificio, se refiere a que sí tenía sentido el propósito del sacrificio. Dele palmas al Señor. Tiene sentido. Ahora yo quiero decirte algo. Tiene sentido la historia de Adán. Tiene sentido la historia de Abraham. Tiene sentido la historia de Moisés. Tiene sentido la historia de David. Tiene sentido, aunque te equivocaron, aunque se equivocaron, aunque cometieron errores, aunque no obedecieron, pero tenía que haber tenido sentido todo lo que hicieron. Porque tiene sentido cuando tú intentas algo, aunque no lo logras hacer. Entonces, ¿qué pasó?
de que dijo Dios: no, ya estuvo, lo que ustedes están llevando a cabo no tiene sentido, yo les voy a dar. Y dice la palabra: y habitó y vino entre ellos y habitó con ellos. Entonces el noema del Mesías tiene otra palabra muy bien explícita ahí, de que, hermano, el noema del Mesías dice ahí que él tuvo intención, pero para tener esa intención yo tengo que entender esa intención, porque de nada me sirve a mí tener sentido y si no entiendo. Para entender el sentido de la vida yo debo entenderlo. Entonces hay que entender, y sin entender no hay conocimiento. Más dice la palabra en Proverbios: sobre todo busca ¿qué? Entendimiento. O sea, hermano, ahí me di a la tarea una vez más de buscar el noema del Mesías acerca del entendimiento. ¿Y por qué no puedo entender yo el sacrificio? Porque tener entendimiento es discernir la verdad. O sea, hoy en día, o es como en la guerra, hoy en día la iglesia, mire, en la guerra es así: la primera que muere en la guerra son las víctimas. No, es la verdad. La primera víctima de la guerra es la verdad, porque todos creen decir y tener la razón y la verdad. La primera víctima de una guerra es la verdad. Entonces en la iglesia hoy en día todo el mundo dice: yo tengo la verdad, yo predico la verdad, cuando la iglesia carece por falta de conocimiento, porque no estudia, porque se dejan llevar de lo que les predica fulana, sutana, menguana, y no te dicen que el sacrificio ya fue ofrecido. Déjate de estar repitiendo tu sacrificio, deja de estar repitiendo tu pecado, porque dos opciones tienes: seguir pecando, que va a llevar a la muerte, o seguir tú siendo restaurado por el sacrificio de Jesucristo. O sea, tener entendimiento es discernir la verdad. Tener entendimiento es comprender su voluntad. Tener entendimiento del sacrificio es aplicar sabiduría a mi vida. Tener entendimiento es que, hermano, tenemos que invocar una ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a saber qué hacer y saber. Se lo repito: tenés que buscar la ayuda de qué hacer y saber, porque si no sabes, estás perdido. Es como en su trabajo: si a usted no lo educan, si a usted no le enseñan, si a usted no le guían, si a usted no le corrigen, si a usted no le dicen, usted no sabe nada. Pero si a usted lo van guiando, usted va a saber y hacer. Entonces el Espíritu Santo es el que me puede llegar a mí a revelar el verdadero sacrificio, o sea, el noema del Mesías. Entonces el entendimiento es revelación, el entendimiento es conexión, el entendimiento es distinguir entre el bien y el mal. Por eso Proverbios 4 dice: sobre todo adquiere entendimiento, sobre todo. Entonces entender el noema del Mesías, entender el sacrificio, que fue un acto, hermano, voluntario. Fue el rescate para liberar a la humanidad. Es que yo tengo que entender que a Jesús nadie lo mató. Él se dio para rescatar, para liberar una sola vez y para siempre. O sea, diga conmigo: un acto voluntario. O sea, el noema de él fue un cumplimiento, hermano, una perfección final, suplementando, soportando todo y ya diciendo: no más sacrificio quiero. Porque usted a veces se la tira de que: ay, me voy a sacrificar mucho por ir a la iglesia. Miserable de mí, decía Pablo. Miserable de mí, decía Pablo, si yo no fuera y predicara lo que me han mandado a predicar.
Entonces usted, ay, tengo que ir a la iglesia, es un sacrificio para mí. Agradecido debería de estar de que hay un lugar para venir a invocar el nombre de Dios. Agradecido debería estar de que usted tiene aire en sus pulmones, respira. Usted agradecido debe estar que hay alimento en su casa. Agradecido debe estar que usted diga, no hombre, no es sacrificio, Señor, perdóname, esto es obediencia. Porque eso es lo que te has metido en tu pensamiento. Ay, qué sacrificio el ir a la iglesia. ¿Cuál sacrificio? Esto debe ser pasión por venir a la iglesia. Esto debe ser por amor. Esto debe ser es que yo, oh hermano, mire, aquí usted solo termina el servicio y ¡fum! Sale. ¿A qué? A sentarse allá solo en su casa. Cuando puede venir y hacer coinonía. Cuando puede quedarse horas. Ay, es que tengo sueño. ¿Y para qué se acostó tarde ayer? Ay, es que tengo que dormir mi siesta. Si no va a ver a su hermano toda la semana, porque tiene otra prioridad. Es tan difícil entender hoy el creyente de que su sacrificio es vano, es repetitivo, vano. O sea, no tiene sentido su sacrificio. O sea, no tiene sentido lo que usted está haciendo. Entonces, hermano, la verdad, hay que entender el sacrificio de Cristo. Usted debe tener deseo. Dígale que está sola, desea entender el sacrificio de Cristo. O sea, porque el sacrificio de Cristo, dice Hebreo capítulo 10, verso 1, pues ya la ley solo es sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente tras años, hacer perfectos a los que se acercan. De manera que no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no más tendrían ya conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay recordatorio de año tras año, porque es imposible que la sangre de un toro y de machos cabríos quite el pecado. Por lo cual al entrar en el mundo dice sacrificio y ofrendar. No he querido, tanto que le cuesta ofrendar a usted, tanto que otra vez van a pedir. Pero dice el Señor, no quiero, no me ha complacido, pero he preparado un cuerpo para mí. Ahí está bien claro, mire. He preparado un cuerpo en holocausto y sacrificio por el pecado. El pecado no le complace a Dios. Entonces dije, he aquí yo he venido en el rollo del libro que está escrito por mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado, no he querido ni ellos te han complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Bendita ofrenda. Dele palmas al Rey si lo entendió. Oh hermano, comprenda, entienda, por favor, se lo ruego, se lo suplico, entienda que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto y hay que entenderlo. No solo tenía sentido, sino que hay que entenderlo. O sea, hermano, entender es mantenerme informado. Entender es de que yo entiendo su sacrificio, yo entiendo su cumplimiento, yo entiendo, hermano, la reconciliación. Entonces, hermano, dice la palabra que cuando usted no entiende algo es porque no tiene conocimiento o tiene el corazón cerrado. Usted no entiende algo, es porque usted tiene cerrado el entendimiento. Y el corazón encerrado o los ojos cerrados no mira
ni entiende. Dice la palabra que en Lucas 24:45, que entonces Él le abrió el entendimiento para que entendieran lo que Él iba a hacer. O sea, entender en su sacrificio, hermano, fue lo más hermoso, hermano. Lucas 24:45, ahí se le abrió la mente para que comprendiera. Cuando usted no entienda algo que yo predico, dígale al Señor: ábreme el entendimiento, Señor. ¿Será que mi corazón está duro? ¿Será que no entiendo lo que realmente es lo que está pasando, Señor? Pero ¿sabe quién sí le puede abrir totalmente el entendimiento? La Escritura, la palabra. Entonces, hermano, dice en Juan capítulo 1, verso 10, hermano, ahí está bien escrito, aquí está claro, hermano. Juan capítulo 1, verso 10. Juan capítulo 1, no 51, 1, 10. Lo voy a esperar. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo, ¿qué dice? O sea, ¿por qué no entiende usted? No lo conoce. Cree que conocer a Jesús, pero no lo. ¿Por qué? Por el corazón, por la dureza de su corazón. Y dice el 11: a los suyos vino. ¿Qué? A los suyos vino. Entonces, hermano, ¿qué ocurre ahí? Hermano, no podemos entender el sacrificio si usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Si no acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted. Entonces, hermano, hermano, hay que entender, como dice Romanos, hermano, Romanos capítulo 10, verso 19. Mire, hermano, le estoy dando base para que usted vea por qué no entiendo. Entonces, en Romanos capítulo 10, verso 19, y añadió: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que sin entendimiento. Os provocaré a ira. El 20. Y Isaías, muy osado, dice: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ay, hermano, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Oiga, a los que no tenían entendimiento, Él se les reveló. Y el 21 dice: en cuanto a ti, Israel, dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo que. Por eso es que usted no entiende. Por eso no entiende el sacrificio, el noema del Mesías. La iglesia hoy en día, hermano, se encarga de muchísimos actos, de muchas, podemos decir, funciones, de muchos servicios emocionales, por muchos cultos de que se le están rindiendo a Baal con el toro, porque esos son los cultos de hoy. Cámara, acción, desenfreno, desorden, desobediencia, inmoralidad, impureza. La vestidura de hoy de los sacerdotes que yo veo cantando, predicando, se visten como que están, o así vaya, como cualquiera. Si, oiga, Mardoqueo, antes de entrar al rey, lo resuraron, lo peinaron, lo cambiaron, le quitaron todo lo andrajoso. Pero hoy todo el mundo se quiere presentar al púlpito delante de Dios y predicar hasta con gorra, hermano. O sea, el sacrificio es totalmente sin entendimiento. Cuando dice la palabra que cuando las mujeres fueron a la tumba, aún las túnicas ensangrentadas quedaron blancas, y las dobló y las puso en orden, hermano. Y hoy en día cualquiera quiere venir en chores,
quiere venir con gorra, quiere venir, o sea, come on, pueblo. Si aquí no estamos en legalismo, pero tampoco vamos a estar en desorden. Entonces, hermano, hay que entender, porque tiene sentido, hermano, tiene sentido lo que yo voy a hacer, tiene sentido lo que tú vas a hacer, pero lo que vas a hacer, tiene que hacerlo y hágalo, por favor, con entendimiento. ¿Me estoy explicando? Hermano, no entendieron. ¿Qué pasó con los que iban a Emaús? Camino a Emaús, iban caminando y todo el mundo sabía de lo que había ocurrido, menos los demás, y como que nada. Hasta que se sentó el Señor ya resucitado, les compartió el pan, les compartió el vino, y dice que se les abrió el pan. No ardía mi corazón. El Señor te habla a tu corazón y te dice en tu corazón: hey, lo que estás haciendo es incorrecto. ¿O no te dice? Si no te dice, porque entonces si estás cadáver, hermano. Porque Dios le habla a los vivos, no a los muertos. Un muerto es sepulcro blanqueado, pero usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es un rescatado. Usted es un reversible. Usted es alguien que va a tener entendimiento. Entonces ya no se ponga, hermano, que el noema del Mesías no tiene sentido. Sí tiene sentido. Tengo que entender hoy en adelante que el Pesaj, que la liberación fue completa y total y perfecta, que ya era suficiente la multitud de ofrendas, holocaustos. Ya pare de tanta ofrenda. Ya pare de decir yo. No. Mire, deténgase un momento, tenga sentido lo que hace, hágalo con entendimiento y dígale: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque el neoma tiene propósito. Y ese es el tercer punto. O sea, el primer punto es de que usted sabe que tiene sentido el sacrificio, el noema del Mesías. Pero el noema del Mesías tiene que usted y yo entenderlo. La iglesia tiene que entender. En tercer punto, el noema del Mesías tiene propósito, y es un propósito con una intención divina. O sea, dígale al que está a su lado: el propósito de Dios es con una intención eterna. O sea, la intención de Dios es que usted no tenga solo sentido en la vida o entendimiento, sino que usted tenga un propósito en la vida, pero eterno. Eso es lo que me enseña el sacrificio. Ahí lo dice la palabra cuando leímos. Mire, cuando leímos, dice la palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Qué me habla ahí? Diga conmigo: futuro, eterno, eternidad. Diga: revelación eterna. Eso es lo que es el sacrificio. O sea, cuando María lo quiso tocar, cuando María Magdalena fue al sepulcro, hermano, él se le apareció a ella y a dos mujeres más: a Marta, Juana, María Magdalena, Juana, la de Chuza, y a María, yo creo que era la madre del Señor. Fueron tres mujeres. En el primer siglo, o el primer, digamos, a los 33 años, perdón, no el primer siglo, 33 años, en el año 33, cuando aproximadamente muere nuestro Señor, las mujeres que eran para el pueblo, las mujeres eran nada. En ese tiempo la mujer no valía nada. Entonces el sacrificio del Señor Jesús, la primera restauración que hace es la Eva segunda. La Eva primera entró el pecado, pero cuando Él resucita, la primera persona que ve es a la mujer. ¿Y qué, hermano, le dice el Señor? Diles
llévales un mensaje que mi sacrificio fue con propósito de glorificación. Y yo, mujer, te voy a levantar de nuevo para que lleves el mensaje de la gloria del Eterno. Aleluya, dale palmas, hermano. Eso se llama restauración. La restauración de la Eva, así como dice la palabra que por el primer Adán entró el pecado, no dice de Eva, dice de Adán. Por el primer hombre adámico entró el pecado, pero por Jesucristo, por la ofrenda de Él, somos perdonados, limpiados, lavados, salvados, resucitados, glorificados con eternidad, hermano. Y ya no solamente recupera al Adán perdido, porque estaba perdido. Dice la palabra que todos los hombres estaban destituidos de la gloria. Entonces cuando el sacrificio, el noema del Mesías se lleva a cabo, se realiza, estas palabras son clave. Mujer, ¿a quién buscas? Y le dice, a mi Señor. Y le dice, mujer, no te he dicho. No les dijo, no está aquí, se levantó. Aleluya, se levantó. Eso es entender el noema del Mesías, entender que tenía sentido, que usted y yo entender que era la restauración adámica y de Eva, y que restauraba la vida de la familia. Así que si usted tiene problema familiar, alégrese, Jesús ya fue sacrificado. ¿Me está entendiendo? Me estoy explicando, iglesia. O sea, ya hubo un sacrificio por tus hijos rebeldes. Ya hubo un sacrificio por la desobediencia de tus nietos. Ya hubo un sacrificio y una aceptación y reconciliación por medio del único que podía reconciliar al hombre. El único que puede reconciliar a Dios con el hombre es Jesucristo. Y por medio del Cordero tengo entrada, tengo acceso, tengo reconciliación. Dígale que está a su lado, tengo aceptación. Este es un tema muy hermoso. Hermoso entenderlo. Hermoso tenga sentido en la vida, hermano. Dígale que está a su lado, tiene sentido tu vida, brother. Tiene sentido. Hermano, tiene sentido, hermano, tiene sentido. Aunque se sienta solo, aunque se mira ya derrotado, tiene sentido. Tiene sentido la vida. Tiene sentido porque hay eternidad en ese sentido, en ese sentir, en el noema del Mesías. Tiene sentido, tiene entendimiento, hermano. Se te va a abrir el entendimiento. Y otra de las cosas, hay una aceptación para eternidad. ¿Cuántos quieren eternidad, hermano? Dele palmas al Rey de Gloria. Yo quiero eternidad. O sea, ese entendimiento me lleva a mí a entender la revelación de la eternidad. ¿Por qué? Porque lo dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Verso 1, lo leemos hasta el 4. En su casa lo lee todo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo, hermano. Entonces oí de una gran voz que decía desde el trono. Ay, ahí está, mire, la base. Es aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. ¿Cuántos creen en esa poderosa palabra? Entonces, dele palma al Señor. Y dice en el 4:
Alégrate, porque Él va a enjuagar, Él enjuagará toda lágrima de tus ojos. Y ya no habrá muerte. Poderoso que es el Señor, hermano. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Diga conmigo, eternidad. El sacrificio de Cristo me revela que me va a quitar todo dolor. ¿Cuántos vive con dolor, hermano? Alegres, porque el sacrificio de Cristo va a enjuagar toda lágrima, hermano. Entonces, hermano, tiene sentido. Me va a revelar la gloria del sacrificio. Me va a revelar el propósito del sacrificio. Tiene sentido. Hay que entenderlo. Es un propósito, es un plan, hermano, divino. Es un plan de restauración. Es un plan para restaurar la comunión. Es para poner el reino. Es un plan inmutable, hermano. O sea, es un propósito, hermano, lo que Jesús llevó a realizar. Era un plan soberano. Él fue un plan para que usted y yo pudiéramos tener eternidad. Es un plan que ese sacrificio tiene sentido, tenía propósito para glorificar al Padre, para aceptar una relación con el Padre, para que toda hermana separación que tenías con el Señor, ahora puedes acercarte. Hay propósito de Dios. Fue con propósito de Dios el sacrificio de su Hijo. El propósito de Él es de que tú y yo entendamos de que esta vida tiene que terminar y la iniciativa de la otra vida es cielo nuevo, tierra nueva. Hermano, ¿cuántos creen en una patria celestial, hermano? Yo creo en una patria, una nueva patria y una nueva Jerusalén, hermano. Entonces, Él va a enjuagar. Hay propósito, hermano. Hay un propósito. Me tengo que saltar muchas páginas, pero tiene sentido. La restauración, la transformación, el tiempo de Él es un plan supremo. La intención de Dios fue revelarnos. Entonces, hermano, vuelvo a la carga. El mensaje ya está destinado para que sea llevado por medio de la amada. María figura ahí. No me acuerdo dónde está la cita bíblica. Cuando María ya me pasó. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y lo diríamos del 1, pues. Lucas capítulo 24. Y ya con esto concluyo. Aquí lo tenía apuntado, pero dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida. Bueno, ya la tumba está vacía. Ya no está. Ya no hay un sacrificio en una tumba. Ya se levantó. Entonces este es el rema. Sigamos leyendo el 3. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, o sea, dos emisarios, dos ángeles. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro en tierra, ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos hermano? ¿No era que ya el sacrificio estaba muerto? ¿No es que el sacrificio había sido crucificado? ¿No es que el sacrificio había puesto en una tumba? Y estando ¿por qué buscáis entre los muertos? No ande buscando entre muertos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo se habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores
y ser crucificado y al tercer día resucitar, entonces ellas se acordaron del propósito, de las palabras del Señor. Y regresando del sepulcro, ¿qué dice? Anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, porque ya el 12º ya se había perdido, Judas Iscariote. Entonces era María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, y María, la madre de Jacob, también hermano del Señor Jesús. También las demás mujeres con ella, o sea que habían más mujeres. Y referían estas cosas. ¿A qué fue lo que hicieron ahí? Fue la restauración de la mujer, fue la restauración de la Eva, fue la transformación del mensaje. Y Eva y las tres, ahí María, Juana, María, la madre de Jacob y las demás mujeres, es un simbolismo de la iglesia. O sea, es la amada, es la novia, es la que tiene. ¿Quién es la más indicada para llevar un mensaje? ¿Quién es la más indicada para llevar ese mensaje? Dígale que está a su lado. Yo soy el indicado para llevar ese mensaje de que el noema del Mesías está claro. Su sacrificio tiene sentido. Ahora entiendo por qué Él me liberó de Egipto. Ahora entiendo que Él quería revelarme un propósito eterno, y que hoy la intención de Él vale la pena. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te revele todo lo que tiene que revelarte. Démosle palmas al Señor. Pero el noema del Mesías es para ti, es para que entiendas que tu vida tiene sentido. No la pierdas, no rehuses, no rechaces. El Señor entiende y quiere que tú tengas entendimiento, conocimiento, revelación de su sacrificio. Tu llamado tiene propósito. María Magdalena tenía 7 demonios, mas cuando el Señor la liberó, le dio el Pesach de la eternidad. Le quitó toda culpa, toda maldición, toda asociación de demonios, y le puso un Santo Espíritu en su persona para que llevara el mensaje. Sin espíritu no hay mensaje. Tiene que haber espíritu para el mensaje. Por eso el Señor les dijo: vayan y díganle a los discípulos que me esperen, porque serán investidos para que lleven el mensaje. Ir y predicar por todo el mundo y anunciar que Él ha resucitado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Palmas al Señor, aleluya. Palmas, gloria al Señor. Ahora aquí con ustedes.